Buen día. Presento el proyecto doctoral denominado Apropiación del conocimiento mediado por TIC en modalidad a distancia. Especial referencia al trabajo colaborativo en contexto Mobile Learning. Como parte del programa doctoral denominado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad de Guadalajara. Su servidor, Miguel Ángel Domínguez González. Bien, para identificar el problema parto de tres componentes. En primer lugar, el entorno digital o los entornos de interacción de los sujetos, la sociedad del conocimiento y la importancia del conocimiento compartido. En el entorno digital, Echeverría menciona que existen tres entornos donde los sujetos se desenvuelven: el natural, el urbano y digital. En el entorno digital existen necesidades propias, como la necesidad de mejorar elementos para el aprendizaje a pesar de las distancias y la necesidad de buscar diferentes maneras de impactar en el proceso formativo a través de la tecnología. Otro elemento u otro componente que me permite identificar la problemática es la sociedad del conocimiento. En el contexto de la sociedad del conocimiento, se prioriza la divulgación, la aplicación y la construcción social del conocimiento, que permite a los sujetos tener experiencias de aprendizaje significativos, más que el uso instrumental y despliegue tecnológico que hagan los sujetos en ciertos contextos. Y por último, es el conocimiento compartido. Autores como Vygotsky hablan del conocimiento que se construye socialmente a través de las herramientas mediadoras. Edward y Mercer mencionan que el conocimiento compartido implica que dos o más personas se comunican para reunir experiencias. Para este trabajo, el conocimiento compartido se considera como la construcción social del conocimiento y que se ve reflejado en el trabajo colaborativo a través de las TICs. De esta manera estamos conceptualizando nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, Hooper Simpson menciona que los sujetos que participan en trabajos colaborativos tienen un rol activo en el cual la comunicación, la interacción y los acuerdos y la reflexión son determinantes para lograr metas comunes. Bajo este contexto es que se detecta un problema en los entornos digitales a distancia, y es que la falta de atención a la construcción social representado en el trabajo colaborativo entre los actores educativos pueden provocar que ellos no desarrollen ciertas competencias esenciales para la construcción social del conocimiento en ambientes a distancia. Por ejemplo, la falta de la habilidad de aprender a aprender, que no se desarrolla la habilidad social como la conversación, aceptación y oposición asertiva, y que no se desarrolle la habilidad comunicativa. De tal manera que estos elementos nos dan un bosquejo hacia dónde se puede presentar o hacia dónde estamos dirigiendo el proyecto doctoral. Y es que el estudio se centra en investigar qué elementos intervienen en la apropiación del conocimiento mediado por TIC en los estudiantes de la licenciatura en TICs aplicadas a la educación, modalidad a distancia, haciendo claro especial referencia al Mobile Learning. Esto es lo que nos interesa estudiar a nosotros. Menciono también algunos estudios referentes, sobre todo en el área del Mobile Learning. Y es que revisando las lecturas, he encontrado que estos estudios se pueden clasificar de la siguiente manera. Se han estudiado como un proceso comunicacional. Se han estudiado como el hecho de desarrollar tecnologías móviles, como protocolos de red o plataformas para el aprendizaje móvil. Se ha estudiado como un diseño de recursos o apps y como un instrumento de evaluación. Se ha hecho también estudios sobre el uso de ciertas aplicaciones y cómo impacta en ciertas áreas formativas. Y también se han hecho algunos estudios básicos como la percepción del Mobile Learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como trabajos fuera del aula o para ludificación. Bien, estos son algunos estudios referentes al aprendizaje móvil. Y algunos otros estudios referentes a la construcción social con énfasis al trabajo colaborativo lo he encontrado
en artículos que hablan sobre Learning Analytics o análisis del aprendizaje. Y es que en ese sentido, por ejemplo, Johnson, Adams y Cummins en el 2012 definen el análisis del aprendizaje como la forma de interpretar una amplia gama de datos agrupados de los estudiantes o bien producidos por ellos, con el fin de evaluar el progreso académico y predecir el rendimiento futuro e identificar problemas potenciales. De tal manera que aquí menciona algunos autores, por ejemplo, en el punto número 1 menciono que se han hecho estudios como el reconocimiento de textos escritos por los estudiantes en la participación cognitiva a través del chat y la redacción de documentos, ¿no?, para identificar a los grupos que trabajan colaborativamente. Y es que ellos hacen un experimento en el que colocan a un grupo de estudiantes, diferentes equipos, y empiezan a analizar qué es lo que escriben ellos en el chat y cómo es que lo están plasmando en el documento. Y si cumplen con ciertas palabras y reconocimientos de textos, los docentes van identificando que realmente hay una participación cognitiva porque escriben sobre todo textos relacionados al tema. Esa es una de las investigaciones que he encontrado. Otras, por ejemplo, en el número 2, por ejemplo, estudios sobre identificación de patrones para promover la gestión del tiempo en trabajos colaborativos con dispositivos móviles. Es más enfocado a esto, pero sobre todo a gestionar el tiempo. Investigaciones ayudan, por ejemplo, revelan sobre cómo fomentar la participación en redes colaborativas a través del análisis del aprendizaje entre los entornos personales de aprendizaje y los ambientes virtuales de aprendizaje. Y por último he encontrado también otras investigaciones sobre modelado de confiabilidad del aprendizaje colaborativo en línea, apuntando a directrices de seguridad de la información. Y esto también se hace a través de un Learning Analytics. Y es aquí, en esta parte, donde el proyecto doctoral cobra relevancia. Y es que a raíz de lo comentado con anterioridad, la propuesta doctoral trata de ver desde otra perspectiva, con un enfoque ecosistémico, la apropiación del conocimiento, haciendo énfasis a la construcción social. Y es que consideramos desde este punto de vista a comunidades de aprendizaje, es decir, a los actores educativos. También consideramos a los elementos digitales, como dispositivos ubicuos, objetos de conocimiento, dispositivos móviles, y también las condiciones que se presentan en el entorno, las prácticas que estos actores hacen y cómo existe una influencia del entorno. Estos elementos nos da indicio y nos interesa, por ejemplo, entonces el estudio sobre el producto de todas estas interacciones que tiene que ver con estos elementos que intervienen en la apropiación del conocimiento. Y esto nos da un indicio más, sobre todo porque nuestro objetivo es analizar los elementos que intervienen en la apropiación del conocimiento mediado por tecnologías de información y comunicación en los estudiantes de la licenciatura en TICs aplicadas a la educación en una modalidad a distancia, pero lo hacemos con un énfasis en el producto de las interacciones entre estos actores, elementos digitales, condiciones que se presentan en el entorno y haciendo especial referencia a un contexto mobile learning. Entre los objetivos específicos que estamos persiguiendo precisamente es identificar el modo en que los estudiantes explotan los objetos de conocimiento en mobile learning, como parte de estos usos cotidianos que el mismo sujeto realiza. También es determinar las categorías de apropiación del conocimiento mediado por TIC, es decir, estas categorías máximas que el sujeto tiene que ir alcanzando para ir definiendo que se está acercando a una apropiación del conocimiento o una construcción social. Y finalmente, identificar estos elementos que intervienen en la apropiación del conocimiento mediado por TICs. Es decir, ya identifiqué, si se identifica en este caso estas categorías o estos niveles, bueno, ¿qué elementos son los que me harían llegar o intervienen para que yo tenga cierto nivel de apropiación del conocimiento, haciendo énfasis claro en esto, en una construcción social representado en el trabajo colaborativo? Como parte de la referencia teórica,
se conceptualiza el mobile learning, pero se ve desde el punto de vista más allá de los dispositivos móviles. Y es que revisando la literatura se ha encontrado que investigaciones de los 70 y el 72, por ejemplo, ya se hablaba de un aprendizaje permanente, y es el hecho de que el sujeto podía estar en constante aprendizaje y en un contexto distinto. Por ejemplo, el trabajo de Kay habla sobre el uso de computadoras personales en niños, y en esa década se hablaba de un aprendizaje, pero el aprendizaje era el móvil, no existían estos dispositivos móviles todavía, y además se hablaba también de un aprendizaje en movimiento. Más adelante, revisando la literatura en el año 2000, por ejemplo, Quinn, Sharpless, Molonet, O'Malley y Draxler empezaban a hablar sobre el mobile learning, es donde surge el concepto de mobile learning, pero lo conceptualizan con un enfoque tecnocéntrico, lo que significa que lo conceptualizaban donde le daban prioridad al uso de estos dispositivos móviles que se incluían en un proceso de aprendizaje. Otros, como George y Dragovsky, por ejemplo, ellos conceptualizaban al mobile learning como una extensión del e-learning. Otros autores, por ejemplo, como Brazuelo, Gallego, Batchelor, Cook, ellos hablan del mobile learning, pero desde el punto de vista de un énfasis en desarrollo de destrezas y trabajo autónomo. De tal manera que el concepto de mobile learning que se maneja en este proyecto doctoral está más relacionado a un modelo de aprendizaje donde el individuo interacciona con su medio ambiente dinámico y cambiante a través de objetos ubicuos, capaz de adaptarse y construir conocimiento, pero al mismo tiempo que pueda aplicarlos a otros contextos distintos. Por eso es que en este proyecto doctoral se conceptualiza el mobile learning más allá del simple uso de un dispositivo móvil, ¿no? Sino es la capacidad del sujeto de interactuar en estos ambientes dinámicos y cambiantes, adaptarse y aplicarlos a otros contextos, rescatando un poco lo que se venía mencionando en los 70, pero retomando también un poco los conceptos actuales del 2010 o 2011, ¿no? Y también considerando las tendencias tecnológicas de hoy en día, sobre todo con la computación ubicua y el aprendizaje ubicuo. Y es que Westermarck, Mattern y Nick Burbuls mencionan el hecho de que la tecnología ya es propia de nuestro entorno y sobre todo de nosotros mismos. Y se están haciendo estudios o la tendencia es que la tecnología ya no forme parte como algo externo al sujeto, sino que el mismo sujeto no se dé cuenta que está usando tecnología para la comunicación o la interacción con otros sujetos. También como parte de nuestra referencia teórica, utilizamos por ejemplo a Vygotsky, Edwards, Mercer, Hooper, Simpson, sobre el concepto de la apropiación del conocimiento como parte de una construcción social. También retoma a Cobo y Moravec cuando hablan sobre paradigmas sociales educativos. Ellos hablan de la sociedad 1.0, sociedad 2.0 y sociedad 3.0 y cómo esto se tiende precisamente a trabajos en red, trabajos colaborativos con diferentes sujetos. Hablo también sobre aprendices digitales y tomo a Prensky, pero a Prensky lo tomo a partir del 2011, donde él refuta su teoría de nativos y migrantes digitales y dice que en el contexto de la sociedad del conocimiento y donde todo se tiende a una construcción del conocimiento, el término es aprendiz digital, porque todos estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas, pero para el fin que es la construcción del conocimiento. Y también retomo a esta cuestión de la ubicuidad y la computación ubicua, que es lo que mencionaba, tomo ahí a Zapata Rose, Mark, Mattern y Nick Burbuls. Y tomo a Castells y Cabero definiendo la sociedad del conocimiento. La metodología que estoy abordando en este caso es mixta, cuantitativo y cualitativa. El alcance de la investigación es descriptivo e interpretativo.
El diseño de la investigación es un estudio de caso no experimental, porque nuestra población y muestra está basado en los estudiantes de la licenciatura en TICs aplicadas a la educación modalidad a distancia, y no experimental porque no estamos cambiando el ambiente o el entorno donde el sujeto se está desarrollando. Lo estamos dejando simplemente en el mismo ambiente y estamos analizando el comportamiento y sobre todo estos elementos que intervienen en la apropiación del conocimiento. A continuación presento los resultados del primer objetivo específico, y uno de ellos precisamente es identificar el modo en que los estudiantes explotan los objetos de conocimiento en Mobile Learning como parte de los usos cotidianos dentro del contexto en que se desenvuelve. La encuesta, que fue la que se realizó en el periodo agosto-diciembre de 2014, la población era de 60 estudiantes distribuidos en 5 módulos. La muestra que se obtuvo fue del 30 estudiantes, lo cual representa el 50%. Y para la confiabilidad y la representatividad de la muestra se utilizó la fórmula de población finita y conocida, ¿no? Como Murray y Larry, en el cual se maneja un nivel de confianza del 95%, que la Z indica que es 1.96, la población son 60, el nivel de error esperado era el 12.6%, y lo que equivale a una precisión del 87.4%, ¿no? La probabilidad de éxito es 50 y 50 probabilidad para el fracaso. Bien, y los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Los sujetos tenían un promedio de 34 años de edad. El 42% oscilaba entre las edades de 28 y 38 años. Del sexo femenino es el 50% y el masculino el 43%. Desde el punto de vista del tipo de objeto de conocimiento que utilizan los sujetos, el 87% cuentan con algún tipo de dispositivo móvil, el 60% utilizan Facebook, el otro 60% utilizan WhatsApp y el 40% utilizan la aplicación de texto del que trae el propio dispositivo móvil. Ahora, estos porcentajes explico es porque en la encuesta en la pregunta ellos podían escoger diferentes objetos de conocimiento. Eso significa que algunos pudieron haber escogido que también utilizaban Facebook, también WhatsApp, o también el mensajero, o algunos otros nada más el Facebook. Entonces, por eso vamos a encontrar los porcentajes en estas cantidades. Desde el punto de vista de tipo de uso de los objetos de conocimiento, observamos que el 50% utiliza el navegador web, simplemente para consulta de información. El 33% lo utiliza para conectarse a la plataforma tecnológica. Y el otro 33% lo utiliza para consultar las instrucciones de las actividades dentro de la plataforma. Y 10 individuos no utilizan los dispositivos móviles para este proceso comunicativo o proceso de consulta, sino que esto representa un 33%, ¿no? Es la tercera parte que tampoco maneja los recursos para su uso formativo. Ahora presentaremos los resultados del segundo objetivo específico, que es determinar las categorías de apropiación del conocimiento mediado por TIC. Ahora, ¿cómo determinamos estas categorías? Pues bueno, partimos de un análisis teórico sobre la apropiación tecnológica, también de un análisis teórico de la apropiación del conocimiento, analizando varios autores y varios conceptos que se manejan, pudimos llegar a proponer estas categorías de la apropiación del conocimiento mediado por TIC. Primeramente quiero empezar con los niveles de apropiación tecnológica, revisar esta teoría. Y podemos encontrar varios autores como Giraldo, Hooper, River, Roscoe, Ochoa y Sánchez, que ellos manejan ciertos niveles para conceptualizar la apropiación tecnológica. Y ellos se refieren prácticamente al hecho de que la apropiación es un proceso continuo y que va avanzando hasta que el usuario pueda llegar a un cierto nivel. Y este nivel se clasifica como acceso, uso y transferencia. Otros autores lo manejan como integración, reorientación y evolución, y otros conocimiento, utilización y transformación. Me di a la tarea de separarlos y globalizarlo de la siguiente manera. La apropiación tecnológica
se puede manejar desde un punto de vista de la personalización instrumental hasta llegar a una aplicación instrumental. Y es que el primero podemos tener en los niveles como, bueno, acceso, uso, integración, conocimiento, utilización, que son conceptos que los autores manejan. Pero al fin, este nivel explica que es solamente una descripción y un medio para comunicarse y transmitir información. Es decir, es el estudio o es el uso de la tecnología solamente para alcanzar este nivel de descripción o como un medio para comunicarse y transmitir información. Bien, y tenemos también la aplicación instrumental, que hay conceptos como transferencia, rescato, la transformación y la evolución. Y en este caso, pues se resume con el hecho de es la modificación adaptativa de las prácticas, es decir, conlleva a nuevas posibilidades de utilización. Esto es, de manera general, como algunos autores han clasificado este proceso de la apropiación tecnológica que aterriza con el hecho de un uso instrumental de la tecnología. Avanzando sobre este análisis teórico, también hablo sobre la apropiación del conocimiento. Entonces, me di la tarea de ver, bueno, qué es el conocimiento, cómo algunos autores manejan esta cuestión de la apropiación del conocimiento y me encuentro con Vygotsky, que él habla de una construcción social y habla de una acción mediada por herramientas, que me da indicio a hablar también o apoyarme de Edwards y Mercer, que hablan sobre un conocimiento compartido. Y también a Berger y Luckman sobre conocimiento compartido socialmente. Y finalmente a Mora y Hooper Simpson que hablan sobre el trabajo colaborativo. Y entonces, haciendo un estudio de estos autores y los conceptos que manejan, se puede observar que en esta cuestión del conocimiento, pues se tiende, o lo importante precisamente es esta construcción misma, es el proceso para construir y evidenciar aprendizajes, pero sobre todo hacerlo de manera social o una construcción social que me dé también como una evidencia de esto en actividades como el trabajo colaborativo. Y a raíz de este estudio, del análisis teórico sobre la apropiación tecnológica y del conocimiento, y sobre todo el estudio de las representaciones sobre mobile learning, que es el que presenté como resultado de mi primer objetivo específico, resumo entonces que la propuesta de los niveles de apropiación del conocimiento caen de la siguiente manera. Entonces, hablo de una divulgación, y es que la divulgación me hace énfasis a la transmisión de saberes a través de algún medio de difusión. Estamos hablando de apoyo tecnológico, pero sobre todo para transmitir o, en este caso, publicar el conocimiento. También hablo de una aplicabilidad, y es que aquí rescato lo que en la apropiación tecnológica también se llama, como habíamos comentado, que se llama transferencia, transformación, evolución. Yo le llamo aplicabilidad y se refiere al hecho de generar nuevas posibilidades de construcción del conocimiento de una comunidad cognitiva a otra, a través de una modificación adaptativa a las prácticas en base al entorno. Hasta ahí puedo retomar algunos elementos que algunos autores han considerado, solamente orientado a la apropiación del conocimiento y no a la apropiación tecnológica. Pero, como último nivel, apoyándome en los autores ya antes mencionados, propongo la construcción social. Es decir, sí, hay una divulgación, hay una aplicabilidad, pero lo importante es la construcción del conocimiento de manera social. Entonces, este es el proceso de construcción colectiva y se propone un escenario de actividades donde los actores son activos. Y esto es el tipo de actividades que se da en este tipo de entornos digital, como Echeverría menciona, y sobre todo en estas modalidades a distancia y sobre todo en el contexto de mobile learning que he venido mencionando, que no solamente no se reduce en el hecho de usar dispositivos móviles, sino también el hecho de que el sujeto puede tener esas experiencias, construir conocimiento, pero aplicarlo en otros ambientes, en estos ambientes de aprendizaje dinámicos y cambiantes. Como parte de los resultados de mi tercer objetivo, como identificar los elementos que intervienen en la apropiación del conocimiento mediado por TIC,
reviso, por ejemplo, retomo lo que Levi menciona de la cibercultura. Y es que al revisar lo que Levi está mencionando y otros autores sobre cómo los sujetos tienden a una ciberculturalización, y se menciona que esta cuestión de la cibercultura es la cultura propia de la sociedad donde las tecnologías digitales nos van a configurar las formas para obtener información, comunicación y sobre todo construir conocimiento. Me di la tarea de revisar, bueno, cuáles son esas fases en que los sujetos debemos estar envueltos para llegar a cierto nivel de participación ciudadana a través de estos medios digitales. Y encuentro que hay una clasificación como, bueno, hay niveles que hay que ir alcanzando como acceso a las TIC, uso de las TIC, apropiación tecnológica y social, empoderamiento, innovación social y desarrollo humano. Finalmente lo que rescato, lo menciono porque de esto rescato prácticamente lo que he estado mencionando en mi tesis doctoral, y es que acceso a las TIC y uso de las TIC prácticamente nos estamos refiriendo a una apropiación tecnológica. Y si nosotros lo vemos en el escala o comparándolo con el nivel de cibercultura, estamos hablando de todavía niveles básicos. Y cuando empezamos a llegar a una apropiación social o un empoderamiento, por ejemplo, entonces ya estamos hablando de una apropiación del conocimiento, porque precisamente el empoderamiento implica una participación activa de los sujetos en una construcción social para impactar en las comunidades o para impactar en los proyectos que una comunidad tenga. Es decir, de esto me apoyo prácticamente para determinar estos elementos que pudieran intervenir en la apropiación del conocimiento. Ahora, con este, eh, con este apoyo de Levi, se propone también unos elementos que intervienen o que pudieran intervenir en la apropiación del conocimiento. En ese sentido, menciono, ¿cuáles son estos elementos que me permiten llegar entonces a una apropiación del conocimiento, como la divulgación, la aplicación o la construcción social? Y también que es fundamental contribuir a esta cuestión de la cibercultura, en donde hay ciertos niveles también para ir avanzando y ser, como dice Cobo, por ejemplo, ciudadanos digitales. Bien, desde el punto de vista de como se está viendo en esta tesis doctoral, de una construcción social del conocimiento y que se ve representado a través de prácticas colaborativas o trabajos colaborativos o actividades, entonces menciono que uno de estos elementos que puede influir para llegar a estos niveles de apropiación del conocimiento propuesto en esta tesis doctoral es el contexto tecnológico. Y es que nos interesa saber, por ejemplo, en este caso, la tecnología que ha empleado el sujeto en sus actividades cotidianas, ya sea académicas o no académicas. Eh, y también, por ejemplo, la frecuencia de uso de la tecnología. Eh, Nos preguntamos, bueno, en tu contexto tecnológico, la frecuencia de uso de la tecnología que se haga. Bueno, el perfil que tengas, recordemos que estoy hablando, es un estudio de caso de la licenciatura en TICs aplicadas a la educación, entonces digo, bueno, analicemos tu perfil de ingreso, que se refiere a identificar las habilidades de redacción y la comunicación, cómo vienen, y finalmente, bueno, otro elemento es el nivel socioeconómico, porque esto puede influir para acceder a ciertas herramientas tecnológicas, y eso nos puede limitar también en una apropiación del conocimiento. Y también tomo un elemento, por eso mencioné la cibercultura, tomo esto del empoderamiento. ¿Por qué? Porque se refiere al grado de participación del sujeto a través de las TIC en toma de decisiones o una participación ciudadana dentro de su contexto. Es decir, cómo él se ha empoderado eh, a través de estas herramientas digitales y cómo ha influido en su comunidad o en su medio laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué experiencia ha tenido él en el empoderamiento en estos entornos digitales? Por lo tanto, conlleva, y esta es la parte de la tesis doctoral, porque lo que he estado mencionando son resultados en donde he aplicado encuestas
otros han venido sobre este análisis teórico y se ha formulado una serie de patrones entre mis niveles máximos a alcanzar y qué elementos son estos que me pueden llevar a estos niveles, y los represento bajo este esquema. Y este esquema me presenta mis elementos de apropiación del conocimiento, los que acabo de mencionar, qué tanto influye para llegar a un nivel de apropiación del conocimiento mediado por TIC. Y hago la aclaración que esto es algo cíclico, por ejemplo, donde si me va a llevar simplemente a un nivel de divulgación y quedo ahí, o qué tal si voy a la aplicabilidad o efectivamente influye para una construcción social, y esto ya me va a permitir tener un aspecto cíclico, ¿no? Porque el conocimiento es un proceso de construcción y por lo tanto al adquirir un conocimiento nuevo o adquirido, vaya, o un preconocimiento de cierto nivel, podemos hacer nuevamente el ciclo del proceso de conocimiento. Entonces, en este sentido, ¿qué aporta este proyecto doctoral? Bueno, la siguiente fase es el estudio cualitativo para el análisis de la relación entre los elementos y los niveles de apropiación de conocimiento mediado por TIC, que es lo que expliqué en la gráfica anterior, y determinar si un sujeto tiende a esta construcción social del conocimiento a través de esta participación colaborativa de actividades. Eso es lo que se piensa realizar, ver estas actividades colaborativas dentro de la plataforma en este entorno a distancia, y a partir de ahí tener a mis informantes y analizar si cumplen con estos elementos que estoy identificando y si son ellos precisamente que están alcanzando este nivel de construcción social. Y otro es, si es posible, establecer patrones que permiten obtener una base. Bueno, eso es también una aportación. Establecer los patrones que permitan obtener una base de conocimientos que infieran si un sujeto, al estar involucrado en entornos digitales, puede alcanzar cierto nivel de apropiación, que es lo que he estado mencionando. Y también se aporta al área de Learning Analytics o análisis del aprendizaje, que es lo que he estado también comentando en mis desarrollo teórico y mis marco referencial. Finalmente, esto es el avance del tema doctoral y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.